Bien amigos, hoy es 22 de marzo de 2018. Vamos a revisar el siguiente tema. El de endomática penal, dolo eventual versus culpa con representación. Y es que he escogido este tema porque justamente la semana pasada, el 13 de este mes, pues me tocó atender un caso particular aquí en la jurisdicción de Candelaria, Palmira, y los hechos fácticos son los siguientes. Vienen dos personas en un vehículo y vienen transportando entonces 30 libras de marihuana, o sea 15 kilos. Viene el conductor, en la parte de adelante también, en el puesto del pasajero o del copiloto, viene la sustancia en unos paquetes y atrás viene la persona que yo entro a representar. Resulta de que entonces en esta ruta que lleva hacia los municipios de Corinto, de Pradera, Florida, pues esa ruta es donde se suele transportar marihuana de allá para acá, para Cali. En esta oportunidad entonces vienen las dos personas, los dos muchachos vienen en ese vehículo, cuando se topan a la distancia con el puesto de control. Hay agentes de tránsito y hay agentes de la Policía Nacional. Como viene un poco en exceso de velocidad el vehículo, entonces el agente de tránsito que está de frente empieza a dar señales de que reduzca la velocidad. No obstante, entonces el conductor hace una maniobra peligrosa porque en lugar de reducir o detener o empezar a reducir la marcha del automotor, se sale un poco se sale hacia el carril contrario y coge hacia la berma, con tan mala fortuna que atropella a un agente de tránsito que impacta en su cuerpo y obviamente produce trauma cráneoencefálico que le produce el deceso allí. El conductor sigue raudamente por la vía regresándose o buscando hacia Candelaria. En ese trayecto entonces la persona que yo asisto, que viene en el puesto trasero, saca el paquete que contiene esa droga y la arroja al vacío, la saca del vehículo y continúan huyendo de la policía que iba detrás de ellos en una camioneta. Más adelante entonces son alcanzados en el puesto en Candelaria, y entonces se ponen a disposición de la autoridad judicial competente. Se determina con el estudio del PIH de preliminar de que efectivamente eso es cannabis, o sea marihuana, y se llevan entonces ante el juez de control de garantías. Nos corresponde en Palmira, por ser jurisdicción Candelaria, corresponde jurisdicción de Palmira, y entonces entramos a la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y de la medida pues de detención, de privación de la libertad. En la legalización de captura pues no hay ningún inconveniente, todo está dentro de los parámetros legales, no hay oposición a ella. Somos dos abogados defensores, el colega de la defensa que defiende al conductor y yo pues al pasajero. Cuando el fiscal hace la imputación en estos términos, hechos fáticos, entonces ya los que ustedes conocen, los he mencionado, pero entonces da a conocer unos elementos de prueba que tiene, el informe que rinde el personal policial que hace el procedimiento de captura, y entonces pues da cuenta de que había un agente de tránsito que observa el vehículo que viene rápido y entonces empieza a hacer señales para que reduzca la velocidad, pero que en lugar de eso el conductor del vehículo hace una maniobra peligrosa y entonces invade el carril contrario y ahí es donde atropella a la gente. Eso el fiscal dice: señores, ustedes están
los hechos jurídicamente son homicidio agravado y porte de estupefaciente. El artículo 103 al 104 cita, y dentro del 104 señala el señor fiscal que se contemplan pues en los numerales el 2, cuando dice que para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible, para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad para sí o para los copartícipes. En el 7 se ubica también, dice que colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación, y el 10 si se comete en persona que sea o haya sido servidor público. Además de eso, entonces, indica que el artículo 376 señala pues en sus 3 numerales el tipo penal, cuando en este caso, si la cantidad de droga, en el inciso 3, si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior, o sea, pasa de 1000 gramos sin que pase de 10.000 gramos de marihuana. Entonces, sanción de 96 a 144 meses de prisión y multa de 124 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, yo le digo al señor fiscal, cuando me da el juez la oportunidad y traslado de la palabra para sobre la imputación, le digo que francamente, de acuerdo a esos hechos fácticos y esos elementos de prueba que ha presentado, no solo en para la legalización de captura, sino al momento de hacer la imputación, el único que debe responder es el conductor, y eso que por un homicidio culposo. En el homicidio culposo no hay coautoría, por ende, no sé por qué razón, señor fiscal, usted está imputando un delito de homicidio agravado si los hechos y lo que usted tiene como elementos materiales de prueba, como son los informes legalmente obtenidos y la evidencia pristinamente allí recogida, da lugar a señalar que no ha habido ningún homicidio agravado. Bueno, ahí entonces, pese a la observación de que el único que debe responder es el conductor por homicidio agravado, más ellos dos por el porte de estupefacientes como coautores. Eso sí, no hay discusión alguna. Están transportando esa cantidad de droga. Ahí se da el tipo penal del 376. Pero respecto al conductor, es el único que podría entrar a responder por homicidio culposo. La situación es que muchas veces, desafortunadamente, y yo pienso que aquí hay una intromisión indebida, porque cuando ya llegamos, pues el fiscal dice que se mantiene en la imputación, no aceptan cargos y seguimos a la fase de la medida de internamiento. Ante esa evaluación de elementos de prueba, para esa última audiencia, viene la infortunada intervención, porque si el fiscal, por lo siguiente, porque el fiscal nunca manifestó nada en relación con el tipo es decir, lo único que se refiere el señor fiscal es que hubo un dolo, porque con conciencia, con conocimiento y voluntad dirigida a cometer ese hecho, que por las circunstancias cuando mi cliente arroja el alucinógeno o saca eso del vehículo, pues que entonces era para impedir, ocultar y no sé qué. En fin, les calificó entonces eso como de carácter doloso, un dolo directo. Pero ya el juez manejó entonces otra tesis diciendo que ya se configuraba un dolo eventual. Entonces ahí es la cuestión, pues que queda uno estupefacto frente a esa posición indebida que ni siquiera hizo alusión el señor fiscal. Pero bueno, un asunto que no daba lugar allí, pues solamente no daba lugar a discusión, simplemente esos fueron sus argumentos para finalmente imponer la medida intramural. Cuando entonces ya ahora en estos momentos, pues este asunto viene acá a Cali por competencia a fiscal especializado,
porque como consideran que es un homicidio del numeral décimo, el 104 agravado por el servidor público, entonces eso corresponde a la justicia especializada. El fiscal cabecera es aquí en Cali, pero la judicatura es en Buga, primera y segunda instancia. Bueno, tema que entonces apenas tendré que entrar a acercarme con el fiscal que le corresponda para entrar a negociar. Pero lo que les quiero significar a ustedes es que muchas veces la cuestión mediática incide mucho en estos eventos, porque esto es una jurisdicción que ocurre en Candelaria, que es un municipio aledaño a Cali. La magnitud de las cosas hace que entonces mediáticamente todo el mundo le voltee la atención y el fiscal haga ese tipo de imputación que pienso yo me parece pues desmesurada frente a lo que en dogmática penal conocemos pues muy bien, la diferencia entre el dolo eventual respecto de la culpa con representación. Bien, el hecho es, pasamos ahora a mirar es ya la parte dogmática allí. Ya tendré que entonces ir a mirar a ver qué posición tiene el fiscal que le va a asumir el caso y empezará entonces toda la problemática allí frente al tema hechos jurídicamente relevantes, hechos que dan lugar a la calificación jurídica, pero pues vamos a ver qué va a pasar allí. El hecho es que ubiquémonos entonces en este aspecto, mire, para trabajar el tema en dogmática. Para ello entonces me voy al maestro. El maestro Jesús Orlando Gómez, sí, Jesús Orlando, Teoría del Delito, esta edición es Doctrina y Ley. Esta es mi edición que tengo de momento, pero pues miremos este dato interesante. El artículo 22 del Código Penal pues establece el dolo en estos términos. La conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Entonces, conocimiento, voluntad, elementos del dolo. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. De paso leo también el 23 para lo de la culpa con representación en este caso. Hay dos modalidades de culpa, con y sin representación. Artículo 23. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto, culpa con representación, confió en poder evitarlo. Bien, entonces ahora sí pues miremos en la página 286 lo que el maestro, mi profesor en especialización de Derecho Penal, Jesús Orlando el Payanés, dice lo siguiente aquí y traen a colación sobre el dolo directo. Dice, en la doctrina penal se denomina dolo directo de primer grado al resultado de la voluntad que incide sobre el fin propuesto, es decir, sobre el objetivo de la acción. Se presenta dolo directo cuando el resultado producido es el que el autor quería realizar, de suerte tal que resultado y finalidad coinciden. En cambio se habla de dolo directo de segundo grado, dolo eventual, cuando de la utilización voluntaria de determinados medios de acción elegidos para la producción del fin se desprende la segura producción de otros resultados delictivos, que aunque la gente no los buscó, lo acepta, pues quiere el objetivo central de su comportamiento. En este caso todos los resultados son dolosos. Y mire lo que trae aquí el ejemplo. Dice, tal sería el caso de quien quiere matar a un personaje determinado y prevé que al utilizar la bomba morirán también sus guardaespaldas. Esas muertes son producidas con el dolo directo de primero y segundo grado. Ello es así por cuanto si el autor se representa como seguro que se producirán los resultados anexos al fin principal de la utilización de los medios elegidos, la voluntad de realización abarca también estas consecuencias. Más adelante dice el maestro, dice en la página 87, dice, el dolo directo
En el dolo directo, el resultado de los resultados necesarios anexos al fin principal se prevén como de segura producción, y al poner en movimiento los medios elegidos para el fin criminal, el sujeto sabe que lo producirá, por lo que dice que su voluntad incide directamente sobre un resultado que sabe cierto y seguro. La distinción entre el dolo directo y el dolo eventual reside en considerar que unas son las consecuencias que constituyen el fin central del autor y otras las que, sin formar parte de su propósito, aceptan como necesarias o posibles y las incluye en su voluntad realizadora. Más adelante dice, el dolo y la culpa con previsión solo difieren precisamente en que quien obra con dolo quiere la probabilidad, deja su producción a la causalidad. En cambio, quien no quiere la posibilidad y cree que puede evitar el hecho, obra con culpa. Por ello, quien deja al azar la posible producción de un resultado típico previsto, obra con dolo eventual. Pues la culpa con previsión exige, según el artículo 23, que la gente confíe en poder evitarlo. Y por acá más adelante, entonces, cuando ya el concepto que se tenía sobre el dolo eventual en frente al Código Penal del 80 y el actual, o sea, la ley 599, dice en la página 289 el maestro, si en el Código de 1980 se exigía para el dolo eventual demostrar que el autor aceptó la posibilidad de producción del resultado previsto como posible, ahora se debe demostrar que el autor previó como probable el resultado y su no producción se dejó librada al azar. En la norma derogada se exigía un componente positivo. El autor aceptó la posibilidad, entre paréntesis. En la nueva ley se establece un requisito negativo, más difícil de establecer por inferencia, que el autor dejó la no producción del hecho librada al azar, con lo cual puede surgir la necesidad de un nivel superior de subjetivismo judicial en la decisión. Miren entonces ustedes, mis queridos amigos, pues que es muy claro en domática penal, pues hombre, comprender esta clase de conductas se pueden concluir de una manera clara frente a estos hechos fácticos, como el que estoy pues exponiendo, porque uno acude de pronto a la teoría de la imputación objetiva en domática penal, que es una teoría muy propia, digámoslo, para entender con más razón asuntos de delito imprudente o de carácter culposo, sin prevención o con previsión. El hecho es que cuando se creara un riesgo jurídicamente desaprobado y cuando ese riesgo se concreta en el resultado, entonces decimos que hay allí realmente pues hay una para la imposición para generar responsabilidad penal. Pero bueno, atendiendo a la teoría común de la infracción al deber objetivo de cuidado, que explica pues normalmente las conductas imprudentes o culposas, pues basta para decir muy claramente, y a veces uno en casuística pues trata como de dar los ejemplos para explicar una cosa de la otra. Muchas veces se dice normalmente en el ámbito jurídico que hay un hilo muy delgado entre este dolo eventual y la culpa con representación. Entonces, uno, pues justamente ahí pues hay que valerse de otros elementos para determinar entonces, incluso para saliéndonos del dolo como elementos, los elementos subjetivos que hacen parte del tipo, el propósito, bueno, algunas cosas de estas para poder hacer el análisis el funcionario respecto de no confundir ese dolo con unos elementos subjetivos que también exige la norma, el tipo penal. Pero aquí, básicamente, estamos hablando de un homicidio, el que mate a otro. Eso no tiene propósito ni tiene otro componente, es decir, no tiene elementos subjetivos, digámoslo así, a no ser pues que sea otro tipo de figuras que sí lo exigen. Pero conocimiento y voluntad dirigida
dígase usted en este caso, por ejemplo, lo planteo de esta manera. Si el conductor del vehículo hubiese dirigido el automotor contra aquella persona, el agente de tránsito que le está haciendo señales de que reduzca la velocidad y no lo hace, pues está más que claro el dolo, y dolo directo, porque tiene conocimiento y voluntad dirigida en contra de utilizando el medio que es el vehículo, que es el arma contundente para causarle la muerte. Pero no fue así. En lugar de reducir la velocidad, lo que hace es tomar el carril contrario y se sale a la berma, y desafortunadamente donde estaba el agente que recibe el impacto y lo atropella, produciéndole entonces ese trauma que le causa el deceso allí mismo. Y siguen entonces en la huida raudamente. Pero de esto miremos que todos, aquí hay que mirar elementos como la responsabilidad de acto frente a lo que establece pues el código, la Constitución Política, el artículo 29. Cada uno responde por su conducta, por sus actos. En los delitos culposos o delitos imprudentes no podemos hablar de coautoría. Dogmáticamente no es plausible hablar de coautoría. El fiscal dice aquí que ustedes son responsables de homicidio agravado como coautores. Pero ¿cómo? Si el fiscal no está para meterse en la psiquis de estas dos personas, el conductor y el que va de copiloto o pasajero en la parte de atrás, no conoce ni siquiera de qué ánimos son los que están en cuando avisoran el retén para decir, por ejemplo, que mi cliente le dio al otro, como decimos vulgarmente, pedal para que acelerara y causara una acción de carácter doloso. Es decir, pues como lo plantea el fiscal, porque habla de homicidio agravado según el numeral segundo. Para facilitar, pues si lo ubica en el numeral segundo, está diciendo, sería para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible, en este caso, o para asegurar su producto, o la impunidad. Como quien dicen, entonces échale el carro encima y sigamos entonces para eludir la acción de la autoridad que estaba en ese momento haciendo el retén. No, eso no es lo que sucedió. En lugar de reducir la velocidad, o la hace, pero asume un riesgo y viola el deber objetivo de cuidado, porque su intención no era atropellar a esa persona, sino se va raudamente contra él, al punto de que lo esquiva, pero se sale al carril contrario y coge por la berma para tratar pues de huir, y ahí es donde infortunadamente pierde la vida el agente de tránsito, que hoy pues es lamentable, y me solidarizo obviamente con la familia de este servidor público, porque pues perdió la vida de esta manera. Sí, sabemos, pues es un hecho muy lamentable, y del cual pues tendrá que responder el conductor del vehículo por ser un homicidio culposo, pero no el pasajero, porque entonces estamos para responsabilizar por actos, o sea, lo que cada uno hace. Son ambos responsables como coautores frente al porte de ese alucinógeno que llevan, porque esa era su finalidad, sacarlo de esa zona seguramente para llevarlo y poner a recaudo de algunas otras personas, qué sé yo. Pero de eso sí son coautores, de ahí sí pues es claro, pero no en cuanto a su autoría o coautoría de un homicidio agravado. Le digo que en este caso entonces se deberá responder el conductor por un homicidio culposo más el porte de estupefacientes, y en el caso de que a quien represento, pues solamente como autor o coautor del porte de estupefacientes del artículo 376. Fíjense que estos ejercicios sirven porque realmente se le dan estos casos y el manejo. Yo me pregunto, por ejemplo, si en este caso estas personas hubiesen aceptado los cargos en esa diligencia, ¿de qué estarían respondiendo entonces? De entre 40 y 60 años.
por un homicidio en esas circunstancias. Entonces eso no me cabe a mí en la cabeza. Yo pienso que a veces la cuestión incluso mediática que se pudo dar en un momento, ahora habrá esperar pues más adelante con el fiscal especial a ver a qué consenso se llega, porque pues sí considero de que se puede hacer un preacuerdo, pero por el porte de estupefacientes respecto de mi prohijado o quien estoy haciendo pues la defensa, solamente como coautor, y tal vez entonces pueda hacer acercamientos para que se degrade la conducta, no como coautor sino como cómplice, obviamente para tener un beneficio con mayor claridad, porque él pudo haber aceptado los cargos allá en la audiencia de imputación solamente respecto del porte de estupefacientes, pero fíjese que allí era desventajoso porque aceptarlos y se rompe la unidad procesal por el homicidio, que no aceptará por ese homicidio, pero sí por el porte, pero frente a ese porte, entonces, bajo esa aceptación en las condiciones, recordemos que en caso de flagrancia solamente es una cuarta del 50, 12.5, entonces eso es totalmente desventajoso, más bien tratar después de negociar con la fiscalía para que dejar, porque si no en el primer caso pues habría que ubicarse dentro de los cuartos, el juez es el que impone el tipo de sentencia. En cambio acá, si se llega a un preacuerdo con la fiscalía, pues habría que mirar de degradar esa conducta de autoría o coautoría a complicidad, y ahí entonces, teniendo en cuenta que el tipo penal habla es de 10 años, .6, algo así, a ver pues cómo se le beneficia un poco más para que en sí responda ante la justicia, sí, por un hecho que era el del porte de estupefacientes. Bueno, mis queridos amigos, creo que de esta manera quería exponer este caso. Me parece supremamente interesante desde el punto de vista dogmático, y esperemos a ver entonces a qué solución se puede llegar. Pues habrá que minimizar, digo yo, minimizar o tratar de que la persona tenga la imposición de una sentencia, pero más justa, y que no, pues obviamente en este caso me alejo completamente desde todo punto de vista pues a aceptar un homicidio agravado, y menos si pues obviamente él era el pasajero pues, o copiloto, pues volviendo al tema de responsabilidad de acto, que el fiscal le toca, si el fiscal insiste de irse con un homicidio agravado, pues tendría que irme a la pelea a juicio oral y demostrar realmente ese dolo, a ese dolo del que dijo allá el juez de control de garantías que digo, bueno, o es dolo en todo, es culpa con representación, pero eso está claro, que eso es el conductor, y mirar a ver si en este caso pienso que ni siquiera solamente debe responder por el homicidio culposo. Bueno, mis queridos amigos, debemos hasta aquí. Entonces, queda pendiente otro temita, a ver si lo hago en un rato. Es el de una sentencia reciente de la doctora Patricia Salazar Cuellar sobre el porte el tema del porte de estupefacientes. Y ese es un fallo de la Corte Suprema de Justicia, es el radicado 50-512 del 28 de febrero del 2018, en el que la Corte pues tumba una decisión del Tribunal Superior de Cali. Un juzgado había absuelto a una persona por un delito de estupefacientes, y el tribunal revocó esa absolución y lo condenó. Ahora la Corte, en esta interesante decisión, recoge otros temas supremamente interesantes sobre la cuestión pues de el porte de estupefacientes, de todo el tema de la dosis personal, cuando supera ligeramente esto, lo del aprovisionamiento, y bueno, conceptos jurídicos que vale la pena tenerlos presentes para otros casos. Queden pendientes entonces de ese tema, a ver si lo hago, y ahí vamos mirando entonces. Ok, amigos,